Buenos días muchachos, bienvenidos a esta microclase de procesamiento estadístico de datos experimentales para metrología. Lo que vamos a hacer hoy es simular. Estamos realizando una, una evaluación o un experimento pequeño para determinar estadísticamente la estatura promedio, consolidación estándar y los límites en el caso de una sección de 10 estudiantes de calidad y ambiente. Como estamos simulando, vamos a colocar los 10 estudiantes de la siguiente manera. Colocamos los primeros 3, los sombramos y los arrastramos hasta el número 10. En este renglón, que es lo que estamos midiendo, estatura de estudiantes. Y vamos a simular los datos que tenemos. 1.72 el primer estudiante, 1.51, 1.58, 1.72. Básicamente estamos colocando valores aleatorios porque efectivamente la medición no la hicimos. Hasta rellenar la estatura de los 10 estudiantes. Por último, vamos a colocar 1.65 aquí. Esta estatura que estamos midiendo, la estamos midiendo en metros. Ustedes, como son duchos, porque ya vieron estadística, deben de saber que el promedio o media de los datos básicamente es, ¿verdad?, la suma de los datos entre el número total de datos. Es decir, es como que yo llego en el Excel, hago una suma. Este Excel está en inglés, en el Excel en español, en vez de sum deben colocar suma. Selecciono todos los datos, le doy clic y esa sería la suma de todos los datos. Y si quiero hallar el promedio, en este caso lo que tendría que hacer simplemente sería seleccionar ese valor y dividirlo entre el número total de datos, teniendo un promedio de 1.63, algo que antes hacíamos manual, ¿no? Pero ¿qué pasa? Fíjense que si aquí lo hicimos en dos pasos. Sumamos toda esta cantidad de datos, que nos dio 16.3, y luego lo dividimos, vean la fórmula, entre ese 16.3, que es la suma total, entre 10 datos para que nos diera la media. Pero resulta que el Excel nos facilita el trabajo, porque en el Excel, para calcular el promedio o la media, simplemente utilizamos, en el caso del Excel en español, una fórmula que se llama promedio, y en este caso Excel en inglés es la función average. Una vez abierta la función, sombreamos los datos que queremos, cerramos los paréntesis y ¡plop! Voilà. Fíjense que es 1.63, el mismo cálculo que nos dio aquí abajo. Sería 1.63 metros del promedio. Y así, de la misma manera, también sacamos la desviación estándar. En estadística, si se recuerdan, la ecuación de la desviación estándar es una ecuación muy engorrosa para hacerla a mano o calculadora. El Excel nos facilita esto. En el caso de este Excel, que es en inglés, la fórmula la conseguimos por desviación estándar. Vamos a utilizar la desviación estándar promedio. Y igualmente, abre el paréntesis y seleccionamos los 10 datos que tenemos. Wow. Vamos a colocarlo por acá, que lo colocaré en el renglón de donde debió haber estado el aviso. Desviación estándar promedio, vamos a llamar, no, desviación estándar solamente. Ok, vean, les vuelvo a decir, en este caso el inglés, la función es desviación estándar promedio y seleccionamos el rango de los datos. Enter y nos da el valor. Tiene muchos decimales, los cuales podemos abreviar utilizando estos señoritos que están aquí, que nos permiten acortar los decimales. Y en este caso la desviación estándar sería 0,08. En la misma estadística, o en la parte de control estadístico del proceso, normalmente cuando trabajamos con datos buscamos calcular un límite superior, en el
cual ronda los datos, y un límite inferior, los cuales vamos a abreviar de la siguiente manera. ¿Qué es el límite superior cuando procesamos datos? Miren, básicamente la suma de la desviación estándar más el promedio, es decir, 1.71 metros. Y en el caso del inferior sería la desviación estándar menos, perdón, el promedio menos la desviación estándar, 1.55. Como queremos básicamente graficar, vean, la tabla que vamos a utilizar es este renglón hasta el 10. Vamos a colocar los valores correspondientes, promedio, límite superior, y límite inferior. Y esos valores vamos a colocarlos dentro de la tabla. Son los mismos valores, porque fíjense que este es un solo valor. Son los mismos valores. El promedio es el promedio de todo. Por tanto, vamos a colocar ese valor acá. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para que lleguen los valores allá abajo? Fíjense, si lo arrastramos así, ¿qué hace el Excel? El Excel en este primero, cuando seleccionamos, es el valor L1. Pero al arrastrarlo, fíjense que pasa a ser L2. Porque al arrastrar, la fórmula se arrastra también. Para evitar este problema, colocamos entre la letra y el número de la columna y la fila, vamos a colocar un símbolo dólar. Ese símbolo dólar convierte básicamente el valor en una constante. Lo mismo para el límite superior. Le colocamos un dólar. Arrastramos. Y lo mismo para el límite inferior. Aparte de arrastrar, si quieren, pueden simplemente dar doble clic en esta orillita y ella automáticamente va. Lo que pasa es que ella va a llegar hasta el último dato. En este caso, el último dato borra lo que teníamos escrito. Si no lo quieren hacer, deshacen con control Z y simplemente arrastramos tal cual como lo teníamos. Wow, aquí nos pasamos. Esto no. Dijimos que era hasta el valor número 10. Podemos darle formato a la tabla. Si quieren, utilizan el color que les guste, por ejemplo. Y aquí tenemos una tabla con un cierto formatico que se vea un poco mejor. Si quieren, también pueden convertir esto en una tabla y darle a los títulos unos colores. Una vez hecho esto, ¿qué vamos a graficar? Bueno, seleccionamos, no incluimos la columna A, simplemente seleccionamos la estatura, el promedio, el límite superior, el límite inferior. Nos vamos a insertar, nos damos en gráficos recomendados y automáticamente nos va a dar el tipo de gráfico que andamos buscando, que sería una gráfica lineal en el cual nos muestre el comportamiento de los datos, que sería la estatura en este caso en metros, la tendencia central, que sería el promedio de los valores, y los límites superior e inferior correspondientes. Le damos doble clic y obtenemos el siguiente gráfico. ¿Qué hacemos para darle más sentido al gráfico? Bueno, seleccionamos en este caso sería la línea azul, que es la estatura de los estudiantes. Le damos clic derecho al ratón y añadimos las etiquetas, en este caso en inglés, Add Data Library. Seleccionamos y tenemos los valores. Se podría hacer también con el promedio, básicamente con lo que quisieran, pero bueno, lo importante es que tenemos una visión gráfica de lo que estamos evaluando. Vean, voy a colocar esto por acá, que se colapse para poder tener espacio para jugar con el gráfico, para hacerlo un poquitico más grande, un poquitico más entendible, y lo tendríamos de esta manera. Voy a hacer un zoom para que vean cómo es el comportamiento de los datos. Fíjense que
el valor naranja se vendría siendo el valor promedio, que habíamos dicho era 1.63. El límite superior 1.71. Analizamos, hay dos, en este caso hay dos estudiantes que sobrepasan el límite superior estadístico, y tendríamos un solo estudiante que está por debajo del límite inferior estadístico. Del resto, los otros 7 estudiantes se mantienen dentro de los límites de control. Y esto, bueno, es una manera de procesar datos. Voy a colocarlo un poquito más pequeño para que todo quede dentro de la vista. Se me hace, no es tan cómodo porque el programa que estoy utilizando para grabar se llama, ya les digo cómo se llama Screencast, y él limita el tamaño de la pantalla, ¿no? Pero básicamente esto es una manera muy rápida y fácil de procesar datos estadísticos. Estatura promedio de los estudiantes de una sección, vean por lo menos en el título, hacemos un clic y colocamos estatura promedio estudiantes, y digamos que es la sección T1, acá, sistemas de calidad, TNF, sistemas de calidad y ambiente. Listo. Hacemos un clic afuera y ya tenemos. Si lo vemos que es muy, si lo ven que es muy largo, bueno, abrevian, por ejemplo, y ahí lo tienen. Excel te da una posibilidad bien grande de gráficos, pues se pueden utilizar columnas, se puede utilizar, de verdad que da una amplia selección de gráficos, ¿no? Pero la cuestión está en aquellos que le permitan a ustedes tener la mayor maniabilidad y le faciliten el análisis. En este caso, bueno, utilizamos los de gráfica porque son los que nos permiten visualizar gráficamente el comportamiento de los datos con respecto a la media, que vendría siendo la tendencia central de los datos, y los límites superior e inferior. ¿Cuál va a ser la actividad que van a desarrollar ustedes? Mira, van a hacer algo completamente parecido. La diferencia es que lo van a hacer para una cantidad de 15 estudiantes. 15 estudiantes. Vamos a colocar por acá condiciones de la actividad. Lo van a hacer para 15 estudiantes y van a medir, en este caso, o van a simular, es el peso de los estudiantes. Bueno, desde el punto de vista físico se llama masa, ¿no? Porque la masa es la que se expresa en kilogramos. Masa de los estudiantes en kilogramos. Pero realmente nosotros lo colocamos como peso, lo conocemos como peso. Entonces, en este reloj que van a utilizar son 15 estudiantes de ustedes, van a simular los 15 datos, o sea, los 15 pesos, van a calcular el promedio con su fórmula, van a calcular la desviación estándar con su fórmula, colocando la fórmula, seleccionando los 15 datos en cuestión, van a calcular el límite superior, que vendría siendo la suma de la promedio más la desviación estándar, y el límite inferior, que vendría siendo entonces la resta entre el promedio y la desviación estándar. Fíjense que tienen que estar muy pendientes de que hay una diferencia entre lo que es el procesamiento estadístico y los datos reales. ¿Por qué? Porque fíjense que si buscamos, el mayor valor vendría siendo 72, el cual se repite en el estudiante 1 y en el estudiante 4. Aquí. Y efectivamente, fíjense que el límite superior de estadístico nos deja 1.71. Es decir, una cosa son los valores reales, otra cosa es el procesamiento estadístico. ¿Por qué? Porque estadísticamente ajusta los datos para ver el comportamiento en función del el análisis grupal y no individual de la población.
Y fíjense que estadísticamente el límite inferior es 1,55, pero realmente cuando vamos conseguimos un estudiante enanito por ahí en uno, ¿cuánto es el menor?